Recording in progress. Buenos días, buenos días. Eh, con un permiso médico, estoy conversando con ustedes. En realidad, pero el abogado, soy juez, soy hijo de juez y siempre me enseñaron que a pesar de las dificultades siempre hay que defender las causas justas. Y aquí, sin ningún alineamiento político partidario, hay situaciones a las cuales uno tiene que sobreponerse a la arbitrariedad y no caer en el pacto infame ni hablar a media voz. Lo que se ha hecho ayer con Delia Espinosa no tiene, no tiene sustento jurídico alguno, independientemente de las simpatías o antipatías que tenemos por el personaje, independientemente de si coincidimos o no con su resolución. Y creo que esto hay que explicarlo, porque cuando las controversias se generan sobre una persona que con razón o sin ella ha generado controversia, a veces las cosas pueden confundirse de plano. No es la acusación que se está viendo en el Poder Judicial lo que discutió el Congreso. El hecho de que no quise nombrar a la señora Benavides, tampoco podía hacerlo. Hay un artículo expreso de la Constitución que dice que la única institución que puede presidir, que puede nombrar al fiscal o a la fiscal de la Nación es la Junta Fiscal de Supremos. Entonces, si yo, Junta Nacional de Justicia, le mando una resolución a quien es fiscal de la Nación diciendo que ha sido además elegida como tal, reponga a la señora Benavides o podría ser el señor Pérez en ese cargo, pues no está autorizada, estaría cometiendo una infracción a la misma Constitución. Por eso no se discute en este caso. Ha tenido su camino con un fiscal, con una juez, con todo respeto, que ha ido muy lento para hacer cumplir su decisión y que en un mecanismo que no existe, le ha ido a preguntar al Tribunal Constitucional si ha emitido una medida cautelar o no. Y primero que ese tipo de consultas no están previstas. Segundo, el tema es que el Tribunal Constitucional hasta ahora no ha emitido medida cautelar alguna. Eso fue un rumor que corrió por algún medio de comunicación. Bueno, el juez tenía que hacer cumplir su resolución ya mismo y no temer que como quien está enfrente de la señora Delia Espinosa es la Junta Nacional de Justicia, que institución en la cual lo puede ratificar o no en el cargo, o lo puede, puede participar en su destitución del cargo. Digamos que, con todo respeto a ese señor juez, a veces en este negocio de la judicatura, como en otras cosas de la vida, hay que asumir los problemas
a pesar de sus eventuales consecuencias. Bueno, por lo que la procesan a la Espinosa en el Congreso en una acusación constitucional, que es una mezcla de poder habilitar que procesos que tengan que ver con el ejercicio de sus funciones, y voy a inhabilitarte, que es considerar que no es digna de ejercer función pública alguna. En este contexto, eso es el problema. Y el origen del problema, lo que acusa el Congreso, es, lo acusa el Congreso es que se ha emitido un reglamento y que ese reglamento va en contra de la ley 3210. Esta es la ley que seguramente algunos y algunas de ustedes recordarán. Fue la ley planteada para tratar de reconducir las relaciones entre jueces y juezas con la policía a la hora de investigar un delito. La Constitución es muy clara. Es al Ministerio Público a quien le corresponde dirigir una investigación de este tipo y a la policía acompañarlas, ayudarles, facilitarles las cosas. Bueno, pues, entonces se emite un reglamento para establecer claramente que esta ley puede ser confundida y puede generar una situación de invasión de competencias de uno por otro. En base a eso, es que el Congreso pide 10 años de inhabilitación, pero no para todos los miembros, o sea, pide para 4 miembros de la Junta Nacional de Justicia. O sea, si supuestamente fuera un acto colegiado, o sea, lo firmaron los 4, no estoy pidiéndolo por si acaso, pero hubieran tenido que ser sancionados los 4. Se plantea, entonces, además, este acto ni siquiera era una atribución colegiada, era una atribución personal, así lo dice la normativa de la Junta, de la Junta de Fiscales Supremos, y el Ministerio Público lo emite quien es fiscal de la misma. Y en ese momento fiscal de la Nación era el doctor Villena. Ni Sánchez, ni Ábalos, menos Espinosa habían participado de la elaboración de esa. Sin embargo, se plantea inhabilitación contra los 4, o sea, no son dignos de ejercer función pública por 10 años, y se les acusa de haber cometido 4 delitos. Y aquí viene una cosa muy curiosa. De entrada, si la acusación fuera contra alguien, tendría que ser contra quien emitió la norma, contra quien era fiscal de la Nación en ese momento, que no era la señora Espinosa. Se acusa por usurpación de funciones. Ni siquiera el tipo penal da, porque lo que está haciéndose es, hay una ley que dice que tenemos que compartir responsabilidades entre la institución A y la institución B, y yo, desde la institución A, digo, entiendo que eso que se han dicho que vamos a tener que compartir, para que no sea inconstitucional, tiene que ceñirse a ciertas pautas. Estoy más bien en el ejercicio de funciones. ¿Dónde está ahí la usurpación de funciones? Se dice abuso de autoridad. Abuso de autoridad es cuando yo tengo una competencia y la uso para beneficiarme
causando perjuicio a otros, ¿ya? O simplemente porque quiero causar perjuicio a otros, hacer mostrar que soy la más fuerte o el más fuerte. Pero si la señora no dictó la resolución, ¿qué abuso de autoridad puedo cometer? Se habla de falsedad genérica. Falsedad genérica es cuando yo salgo, altero, supongo cosas que no son ciertas, que faltan a la verdad, perjudicando con eso a otros. Repito, Delio Espinosa no había redactado el documento. Y lo más gracioso, si cabe reírse con esta situación, es que el prevaricato es un delito que solo cometen jueces y jueces. Un fiscal no prevarica. Aún en el supuesto de que se hubiese planteado y aprobado en la acusación constitucional en este extremo contra el fiscal Villena, él no prevarica. Él es un fiscal. Bueno, estos son los cargos. Me involucran a cuatro en un reglamento que hace uno, a quien hace el reglamento no lo sancionan en nada, a quien a quien participa de la Junta de Fiscales Supremos, el doctor Pablo Sánchez, no lo acusan en nada, lo cual en su caso es completamente lógico, igual que la doctora Ábalos, pero la doctora Espinosa, que tampoco participó, que no tenía nada que ver con el reglamento, la acusan de haber cometido los delitos que he planteado, de usurpación de funciones, de abuso de autoridad, de falsedad genérica y de prevaricato. Y además piden 10 años de inhabilitación para ella. Y es lo que no hizo, que no le correspondía hacer. Y se lo achacan como responsabilidad. Bueno, después, entonces se va a la votación en el Congreso. Los tres fiscales, Sánchez, Ábalos y eh, Villena, quedan exonerados de cualquier responsabilidad de las acusaciones de los cuatro delitos penales y de la eventual inhabilitación. Pero no la señora Espinosa. Cuando se vota por primera vez la inhabilitación de Delio Espinosa, el asunto necesitaba 68 votos porque para la inhabilitación los que participaron en etapas previas de la discusión de esto, léase, los congresistas, perdón, que no estoy bien, congresistas que nos son parte de la subcomisión de acusaciones constitucionales y que son parte de la comisión permanente, no votan. Entonces, no son 330, son bastantes menos, y si faltan algunos, y como esta sesión fue una sesión semipresencial, entonces había algunos que o no se habían conectado o a la hora de la votación no expresaron opinión. Se les daba 68 y solamente votos para inhabilitar a la doctora Espinosa, no se consiguieron 68, consiguieron solamente 63.
Bueno, no conformes con eso, dos congresistas, y hay que decirlo con sus nombres, el congresista Montoya y la congresista Ayaro, presentan reconsideración. La reconsideración no, es un mecanismo previsto en el hecho para que una decisión tomada por alguien de máximo nivel pueda ser revisada. En primer lugar, supuestamente con elementos nuevos de juicio. Aquí, por cierto, que ya hemos visto, nunca se escapa. Y además, y además, vamos al fondo del asunto. Inhabilitación, ¿por qué? E insistir, reconsiderar, ¿por qué? Si la acusación no era todos los posibles problemas o discusiones que ha tenido la señora Delia Espinosa con con algún miembro con el Congreso. Lo único que a veces es Espinosa, tal vez para algunos con demasiada voluntariedad, era, leía, y bueno, estaba en tribunal, me miles de casos, cuando ella estaba ahí, en la fiscalía le llegan miles de denuncias, asumí algunas, y claro, resulta que entre los 16 congresistas que hacen la evaluación inicial para plantear la acusación ante el Pleno, 15 de ellos tenían carpetas fiscales, o sea, tenían denuncias fiscales, por motivos lo más diversos. Y que en el Pleno, de todos los congresistas y las congresistas, había 80 con carpetas. Eso explica por qué se plantea la reconsideración. Ahí están los videos. Pues, nos va a sacar a todos. Vamos a permitirles, palabras textuales del congresista Montoya, porque tengo mucho respeto, pero soy más amigo de la verdad de las personas que respeto. Ujú. Ella puede ser un peligro y acabar con toda nuestra institución. No, señor, está haciendo su trabajo. Finalmente, la acusación que hace una fiscal o un fiscal, sea fiscal de la nación o del último pueblo, es una propuesta, es un dictamen, no es una resolución. Quien resuelve es el Poder Judicial o en el caso de las acusaciones constitucionales, el Congreso, que por cierto ha tenido siempre un espíritu, en los últimos años, siempre ha tenido un espíritu de cuerpo muy asentado. Vea la cantidad de gente que en varias comisiones se ha librado de que las sanciones o les han puesto sanciones muy diminutas, tomando en cuenta el comportamiento pasado. En un congreso donde ha muerto una persona porque se hablaba de un circuito de proxenetismo y de de prostitución y donde donde ya se destituyó congresistas por violación. Entonces, cuando el Congreso quiere, es que pasa la denuncia constitucional. El fiscal solamente tiene que ver que las denuncias que armaron en su despacho o que le presentaron algunos ciudadanos tienen conformidad para que haya indicios de que esto se puede investigar y pide que se investigue. Y si la instancia, en un caso, el Poder Judicial, en otro caso, el Congreso, deciden investigar, se acabó la historia.
¿Dónde está entonces allí la amenaza? Se pide la reconsideración y los 63 votos se convierten en 71. 8 congresistas que se habían abstenido o que no habían votado, por lo menos a la hora de la votación no había registro de que estuvieran anotados o anotadas, aparecieron y fijaron el sentido de eso. Entonces ya se pasó los 68 votos, se pasó los 68 votos que uno tenía que obtener y ya se tuvo 71. Se, se priva de la carrera a una persona por 10 años de la carrera pública que se dedicaba entonces al Ministerio Público a ser fiscal prácticamente toda su vida por un reglamento que no elaboró, en el cual no participó y del cual seguramente se enteró como todos nosotros cuando lo vio colgado oficial o por las noticias de los medios de comunicación. Y en el interín, los 4 delitos que he mencionado también se los achacan a la doctora Espinosa. Y ahí la cosa es incluso más discutible. Primero, la pertinencia de invocar esos delitos, ¿ya? Que uno no tiene nada que ver, o sea, un juez prevarique sí, pero que un fiscal prevarique o una fiscal prevarique. Y los otros, a tal caso, la responsabilidad penal es individual, salvo que se pruebe que la decisión fue tomada por un colectivo, y ahí se determinarán las responsabilidades dentro de ese colectivo. Pero acá, repito, fue un reglamento elaborado y aprobado y publicado por el fiscal Villena, por el cual guardo el máximo los respeto. Entonces, Delio Espinosa sale con la apertura de procesos hasta por 4 temas. ¿Y quién evalúa los procesos para estos casos? En este supuesto va a tener que ser el fiscal interino Calves, quien fue separado de la Junta Fiscal Supremos, volvió con un amparo, pero que lo primero que hace cuando asume el interinato es sacar a la fiscal suprema adjunta y a su fiscal asistente, ¿ya? Que estaban viendo precisamente el caso en el cual él viene siendo investigado y que es la persona, con todo respeto, porque lo conozco a Tomás de hace muchos años, que había ido ya al Congreso a pedir disculpas por la actuación de ese Espinosa. Creo que no se puede esperar mucho de lo que vaya a resolver el señor Gálvez en esta discusión, siquiera a nivel de propuesta. Y todo esto, entonces, la inhabilitación ya va lo que le queda es plantear obviamente un amparo a la señora Espinosa,
Me imagino que en eso estarán trabajando sus abogados. Eh, y en el caso de los delitos, habrá que ver qué plantea Gálvez. Si el Congreso, sí, sí, y lo que plantea Gálvez, si la Corte Suprema se lo compra. Pero esta salida, o de salida a la fuerza, sin sustento jurídico, se hace más peligrosa cuando vemos que ya Gálvez ha sido repuesto en el cargo, ya la señora Benavides, que tanto peleaba por volver, ya no, perdón, ya no es eh, fiscal de la Nación, pero es fiscal supremo, vamos sumando los dos. Y cuando el Poder Judicial le da la razón al fiscal Arce, y que vuelve como fiscal supremo, de lo que se le había suspendido, excluido de la carrera por su presunta vinculación con un grupo del cual, por lo menos en el Perú, todos hemos oído hablar, los Cuellos Blancos del Puerto. El mismo grupo con el cual se le vincula a Gales, por cierto. Entonces entran tres, ¿no? Y además pueden salir dos, dentro de muy poco, porque está en discusión una ley por la cual se permitiría volver a lo que teníamos antes. Jueces, juezas, fiscales pueden quedarse en su cargo hasta los 75 años. Y lo cambió y se redujo a los 70. Ahora se está planteando en el Congreso, ya casi sin legislatura, eh, ver si se vuelve a los 75 o nos quedamos en los 70. Y eso tiene mucha importancia en este caso, porque comenzadito el próximo año, cuando vayan entonces a darse las elecciones nacionales y generales y las regionales y municipales, ya la señora Ábalos y el señor Sánchez no estarían en el cargo, porque ya cumplió 70 años. Suena a una intención todo esto, y con perdón por decirlo, de no solamente un trato violatorio de derechos elementales, la presunción de inocencia, el debido proceso. Se queja el abogado de la señora Espinosa que hubo limitaciones, incluso para dejarlo entrar al Congreso, cumple su rol de abogado defensor, pero en un contexto donde el actual presidente del Congreso en funciones, el primer vicepresidente del Congreso, califica como desquiciada a la señora Espinosa. Yo puedo discrepar con mucha gente, pero si tengo un cargo de tan alto rango y estoy en el proceso de evaluar la conducta supuestamente de alguna alta funcionaria, no demuestro mucha imparcialidad cuando estoy adelantando un calificativo como de desquiciada para una persona. Lo desquiciado puede ser, es cómo queda la Junta de Fiscales Supremos y cómo queda la independencia y la imparcialidad del Ministerio Público
y aquí en adelante. El fiscal Galvez ya volvió. El fiscal Arce ya debe volver. El fiscal Rodríguez Montesa, también vinculado al tema de los cuellos blancos del puerto, está pidiendo regresar. Está la señora Benavides, ¿no? Y la señora, el que quedaría libre de polvo y paja, sin ningún cuestionamiento hasta hoy, sí, el doctor Villena. Y claro, parece ser inoportuno, ya no solamente ser injusto, porque que me voten del cargo y que me abran procesos por un acto que yo no cometí, pero ya parece ser injusto y hasta peligroso cambiar de una manera tan drástica la Junta de Fiscales Supremos, el órgano máximo de gobierno del Ministerio Público, quien defiende la legalidad, sigue los procesos, ¿no? Y en función a eso es que puede paralizar carpetas de 80 congresistas que tienen carpetas abiertas y estarían yendo a la reelección a las dos cámaras, a esa comisión. Quien estuvo en el Congreso pueda, excepcionalmente en este caso, volver a postular. Y quienes van a poder procesar cualquier acusación que venga contra candidatos y candidatas de las 39 listas que se están presentando a las elecciones generales. Hacen así porque son quienes van a decir si presentan o no la acusación y no van a definir quién es inocente y quién es culpable, pero sin dictamen fiscal yo no llego en los temas penales yo no llego al juez, yo no llego a la juez. Entonces, de los cientos, por no decir miles de candidatos y candidatos que van a haber, pueden aparecer, como de hecho ya están apareciendo, una serie de problemas, de procesos, no digo abiertos porque hay la presunción de inocencia en estos casos, de procesos donde hay condena, o donde en el interín de aquí a las elecciones puede haber condena. ¿Quién va a ser? No va a ser Espinosa sin duda, seguramente no va a ser Sánchez ni Ábalos, va a ser Gálvez, va a ser Benavides, está por ser Arce y quiere ser Rodríguez Montes. Y les confieso que eso me preocupa demasiado. Me preocupa demasiado que personas que han sido cuestionadas por vinculación con una de las organizaciones criminales más poderosas que ha tenido el país, sean tres dentro de la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Y que además es una persona cuyos cuestionamientos también conocemos, que es la señora Benavides, sigue la Junta de Fiscales Supremos. Y la pregunta ya del millón es si a Benavides se le considera destituida, porque inhabilitar no es destituida, ¿no? Es una conversación que podemos tener otro día.
Si reemplazan a Espinosa, ¿por quién le van a reemplazar? Esto es muchísimo más delicado de lo que algunas personas han dicho. No, este es un pleito dentro del Ministerio Público, hay dos bandos, se están peleando, la señora Benavides se lleva mal con la señora Espinosa y acá se están sacando los ojos por eso. Aquí hay una incidencia institucional que puede ser muy grave para todo el sostenimiento del Estado constitucional en una coyuntura electoral como la que ya estamos viviendo. Cosas como estas no deben quedarse bajo el pacto infame de hablar a media voz, como señaló González Prada hace muchos años. Ojalá, entonces, ya que el Congreso no ha tenido la disposición de hacer lo que le correspondía hacer, que era, pues no puedo a alguien que no ha participado en un documento implicarle a la comisión de delitos sin habilitarlo. Ojalá el Congreso no continúe estas prácticas y acepte las rectificaciones que se puedan hacer a sus decisiones. Las decisiones del Congreso no son intocables. Pueden ser revisadas por un juez, una jueza, por el Tribunal Constitucional y eventualmente por una corte supranacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esperemos que las cosas se arreglen, porque esto da un muy mal presentimiento sobre la propia estabilidad institucional del país. Sobre todo porque ya tenemos cuestionamientos muy fuertes a otras instituciones y no solamente vinculadas con el sistema de justicia. Muchas gracias por escucharme. Mil disculpas por intervenir en estas condiciones, pero creo que el tema lo ameritaba. Hasta siempre.